Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga y bienvenido a su programa Cerebro Renovado, donde estaremos hablando de cómo es la integración entre la Biblia y Dios, el creador de todo lo que existe, y la ciencia. Y para nada hay una pelea entre la ciencia y Dios, más que los primeros científicos del mundo empezaron a estudiar la ciencia para probar la existencia de Dios. Hoy hablaremos de uno de esos temas tan importantes. Le habla el licenciado Roberto Fernández y me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica Yoselit Hernández. Y hoy, precisamente en el día de hoy, estaremos hablando de uno de los temas más importantes que ataca, golpea a la sociedad en estos tiempos. Aquí específicamente estamos hablando de un problema que realmente estamos viendo o una problemática y estamos viendo en nuestra práctica privada, y verdaderamente es este tema de esta hiperactividad mental que tanto afecta a un pueblo, donde podemos verlo a través de la oración. Es el tema que vamos a estar influyendo y vamos a estar tocando hoy, y vamos a ir un poquito más a fondo sobre los beneficios de lo que es la oración. Así que es un gusto, y vamos a tener como preámbulo Isaías 26:3, donde nos dice: tú guardarás en completa. Y hay unos versículos bíblicos y hay otras versiones bíblicas, podemos ver cuando nos dice: perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es hermoso porque nos está exhortando los que tienen una mente firme y cómo logramos tener una mente en paz. Ese es el tema de este programa, donde hoy, gente que nos escuchas, hiperactividad mental, problemática que nos está afectando a muchos, y me incluyo porque es el reto de esta nueva generación, una generación que estamos viviendo completamente moderna, y pues tenemos que lidiar con estas dificultades tanto físicas como también mentales. Así que, oye, Robert, ¿qué puedes hablarnos sobre lo que es esos temas de hiperactividad mental y cómo tanto afecta e influye en la oración? Sí, lo primero que hay que analizar y entender es que el cerebro es totalmente electroquímico. Traten de imaginarse por un segundo 10 billones de postes de luz unidos por un cable eléctrico. Pues metafóricamente es eso, ese es el cerebro humano, aproximadamente 10 billones de neuronas que se unen a través del axón, y por ahí lo que pasa es corriente eléctrica que tiene incidencia sobre la parte química. Ahora bien, cuando hablamos de hiperactividad mental, hablamos de que el cerebro está hiperexcitado, está en patrones que están demasiado elevados por consecuencia de varias cosas que hacemos en el día a día y de cosas a las que estamos expuestas en estos tiempos. Y me di la tarea de buscar, como ya les planteamos, como en cada programa, y le explicamos a ustedes, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, los que nos siguen a través de las plataformas de redes sociales, a través de stream, o los que nos ven en el programa retransmitido. Hoy vamos a hablar de algunos de los 10 beneficios más importantes probados por la ciencia. Y no por la ciencia de cualquier lugar, sino por las universidades más importantes del mundo, como Harvard, Columbus, Stanford, Oxford, de cómo la oración puede ayudarnos en lo que son los problemas de salud mental y también de las respuestas fisiológicas. Y aquí me traje algunos de estos estudios. Por ejemplo, el primero dice que quien ora llega a vivir más tiempo. Miren bien esto, por favor. Numerosos estudios en Europa y en los Estados Unidos han comprobado que las personas que oran diariamente tienen una vida más larga. Bueno, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia nos lo dice, pero ¿y el que no conoce la Biblia? ¿Cómo lo acapara con la ciencia? Bueno, en un análisis de 42 estudios donde participaron más de 125,000 personas y que fue publicado en el 2012 por The Health
Psychology of Mind Health Report en los Estados Unidos arrojó que las personas que tienen el hábito de orar tienden a vivir una vida más larga. En otro estudio arrojó que el asistir a un templo de fe, a la iglesia con regularidad y orar mínimo 12 minutos 3 veces al día tiene una respuesta de reducción del cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que se genera cuando hay patrones de ansiedad, de estrés, de todas esas cosas que generan hiperexcitabilidad o hiperactividad, como dijo la doctora, a nivel neurológico o neuronal dentro del cerebro. Y dijo que evidentemente al reducir los niveles de cortisol, por lo tanto, estas personas tienen o tenían un 55% menos de incidencia de morir en los próximos 18 años de la fecha en la que se realizó este estudio. Miren qué clase de cosa más extraordinaria, como Dios corrobora a través de la ciencia que los que oramos constantemente, asistimos a la iglesia constantemente, tenemos una vida más larga en el Señor. Pero no solo una vida más larga, veremos otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida. Aquí dice pues también que reduce la ansiedad. Pues ya sabemos cómo son los patrones de ansiedad en estos tiempos, de hecho de salud mental. Después de la pandemia, la OMS y la Academia Americana de Psiquiatría arrojó que 1 de cada 3 personas tiene un padecimiento de salud mental, ya puede ser depresión, ansiedad, ataque de pánico, problemas de sueño, entre otros. Y este estudio dice o arrojó que las personas que oran con regularidad, al menos 2 veces al día, son menos propensos de sufrir de ansiedad o miedos obsesivos. Así que pues vemos ahora algunos de los estudios que arrojan cómo la oración es directamente proporcional a una mejor calidad de vida, probado por la ciencia. Y no solo eso, vemos aquí, resaltamos este personaje de la palabra en el Antiguo Testamento, lo que era Daniel. Daniel se propuso orar 3 veces al día. Y vemos que Daniel, un hombre completamente ocupado, no era un hombre en ocio, en un hombre donde trabajaba específicamente en leyes. Tenía un cargo grande en el imperio babilónico. No era un hombre que podemos decir que no tenía estudios, al contrario, un hombre completamente de letra. Pero él se propuso. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre proponernos o perseverantes, pudimos ver esa acción en Daniel donde era perseverante. Él sacaba de su tiempo y muchas veces nosotros como personas reconocemos que tenemos que hacerlo, pero no podemos lograrlo. Es importante agendarnos y es importante que a través de todo lo que estás escuchando puedas comenzar a proponerte perseverar en la oración, porque es algo tan importante y como nos está diciendo aquí el licenciado, mueve montañas, estoy ya aquí yo hablando, ¿verdad? Pero mueve montañas, nos trae unos aspectos fisiológicos completamente positivos, nos da calidad de vida a nivel mental, a nivel fisiológico. ¿Y qué ser humano no le gusta algún producto que tenga beneficio? Pues nos tenemos que mirar en algo, en este punto tan básico como lo que es perseverar en la oración, como también lo hacía Daniel, porque hay data científica donde nos dice que hay resultados. Hay otros resultados aquí, hay otros beneficios que nos produce la oración y es importante que podamos ver y escuchar toda esta información tan importante. Sí, este resultado viene más bien de un estudio realizado por la Universidad de Stanford, el cual dice que las personas que oran regularmente y fervientemente pues tienden a tener o ser menos propensos en un 90% a tener patrones de depresión clínica. Es evidente entender el por qué. Bueno, a nivel neuroanatómico, las personas que tienden a tener depresión clínica tienen en la parte frontal del cerebro más fina. Pues en el ensayo clínico se notó de que las personas que oran fervientemente, regularmente y también asisten a recintos de fe para adorar a Dios y en espíritu y en verdad y para nutrir su fe, y poner en el Señor todas sus cargas, engrosa una parte de la corteza cerebral, alejando los patrones de depresión. Y esto pasa porque al orar, lo primero que pasa es que en la zona prefrontal dorsolateral izquierda, que en las personas que tienen depresión está muy
inhibida, por eso hay poca energía, pocos deseos de vivir, no tienen deseo ni de comer, ni de bañarse, ni de hacer ninguna actividad que en el pasado les causaba placer. Es porque una banda, hay una ausencia o una inhibición total de una banda eléctrica. Recuerden que el cerebro es electroquímico, que va de 15 a 18 hercios. Y como le expliqué en la introducción, la actividad eléctrica incide directamente en los neurotransmisores, pues al empezar a prevalecer la banda que va de 15 a 18 hercios, también empieza el cerebro a emitir más dopamina. Y al emitir más dopamina, ¿qué tiene? Más satisfacción, más autoconfianza, más bienestar, más felicidad, más placer al hacer las cosas. Y lo que arrojó esto es increíble. Dice que el 90% de las personas, o es decir, que las personas que oran 2 o 3 veces al día, al menos 20 minutos, tienden a tener 90% menos de probabilidad de tener un patrón de depresión que cualquier otra persona que no lo hace. Y uno de los déficits que estamos viendo también a partir de lo que es la depresión, ansiedad, pero también estamos viendo lo que es ese déficit de atención. Se está viendo y es muy prevalente en lo que son los jóvenes, adultos, y es algo bien alarmante, donde tenemos adultos con mucha impulsividad. Cada vez siempre correlacionamos esto a niños y no. Siempre pensamos, no, el niño es hiperactivo, sí, pero estamos viendo una hiperactividad física, pero estamos en adultos viendo cómo hay una impulsividad, compulsión, ansiedad, problemas de sueño, adulto que no duerme, adulto que se convierte muy frágil emocionalmente. Su performance al otro día, ¿verdad? O sus ejecutorias, tanto laborales, sociales, y si nos enfocamos en lo que es el aspecto espiritual, verdaderamente comienza a haber un incremento en el deterioro. Así que es importante considerar el que nosotros debemos practicar más la oración diaria. De algunos 12, 20 minutos diarios, que tú te enfoques cada 3 veces al día, ¿verdad? No importando en el escenario donde estés, puedas proponerte, así como Daniel, porque hoy nos está diciendo la ciencia a través de estos estudios que hay garantías y hay beneficios. Realmente es así. De hecho, cuando hablas de Daniel, pues cuando llegó el momento de la adversidad, estaba totalmente confiado. Y pues las personas que no conocen o no saben de la Biblia dirán, bueno, pero esto es un relato histórico de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pues veamos qué dice la ciencia. FSU, la Universidad de la Florida, hizo un estudio y arrojó que las personas que oran 3 veces al día, de 12 a 18 minutos, están más confiados, más tranquilos ante el momento de la adversidad. El 93.6% de las personas que se incluyeron entre los 72.326 en el ensayo clínico arrojaron que estaban mucho más tranquilos, confiados en el momento de la adversidad. ¿Y cómo vemos un momento de adversidad donde necesitamos la fe que viene directamente proporcional por la oración? Muy simple. Cuando una persona va a entrar a un quirófano y el médico le dice, el cirujano le dice, bueno, no sabemos si va a salir de ahí. Entonces, en ese momento vemos que ni con nuestro talento, ni con nuestros estudios, ni con nuestra fuerza, ni con nuestra capacidad podemos llegar a la solución. Y ahí es donde la oración se ejercita. Y entonces la persona que está todo el tiempo prevaleciendo en la oración toma eso con más calma, con más tranquilidad, porque desplaza la carga, desplaza la situación, desplaza la presión que ya adquirió a través de la oración por medio de la fe a Dios. Por lo tanto, está probado científicamente que las personas que se ejercitan en la oración 3 veces al día de 12 a 18 minutos, pues toman con más calma los eventos estresantes y de dificultad en la vida. Me gusta cuando puedes hablar de la fe, porque la fe se ejercita y aumenta a través de la oración. Claro, estudios bíblicos, correcto, ¿verdad? La lectura de la palabra, pero qué hermoso que podamos resaltar. Y me gusta ese ejemplo que traíste, porque en el momento de la adversidad, en el momento de la enfermedad, es donde se activa la fe. Y verdaderamente es un beneficio que podemos también tener a través de la oración, como en aquel momento cuando Daniel fue echado al pozo de los leones. ¿Qué ocurrió allí? Él estaba completamente convencido de que su Dios no iba a ¿qué?
a claudicar, no lo iba a dejar solo. No lo iba a dejar solo. Entonces es algo hermoso, ¿verdad? Y como veíamos un Daniel ferviente, perseverante en la oración, y cómo realmente debemos también nosotros enfocarnos en el día a día. Y así que verdaderamente estamos dispuestos a hacer esos cambios en nuestra vida. Hay cambios sencillos, pero hay cambios que generan mucha bendición en nuestra vida como adultos, también en la vida de nuestros niños. Nosotros también debemos enseñar a nuestros niños también, aquel que está criando, está levantando niños. Muchas veces padres decimos, queremos tener hijos fervientes, queremos tener hijos, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, pero verdaderamente enseñarles a ejercitarse en la oración es bien importante. Hay un aspecto, Robert, que me gusta muchísimo cuando hablas de la fe en los tiempos de adversidad. Sí, exacto. La fe en los tiempos de adversidad es lo que te mantiene en pie. ¿Y cómo sabemos eso? También salió un ensayo clínico que muestra que las personas que tienen fe durante el periodo de la pandemia, que saben que fue un momento muy difícil, donde no sabíamos si podíamos contagiarnos o no, de un virus que no tenía rostro, que aún tocando una superficie podíamos terminar en contagio. Muchas personas perdieron la vida, pues se vio que las personas aún que se congregaban no tenían ese tipo de problemas. Se vieron mucho menos contagios en la población cristiana que ejercitaba la fe y la oración que en la población secular, porque una vez más depositaban la carga, depositaban el estrés. ¿Y qué pasa? Cuando se ora, aquí hay una cosa que quería retomar, aumenta la inmunidad, porque el organismo recluta unos genes que luchan contra lo que son los ataques de enfermedades, ya sea cualquiera que sea, que ataquen a nuestro organismo. Por lo tanto, sí, ¿por qué el cáncer prevalece más en personas que tienen más estrés que otros? ¿Por qué hay muchas enfermedades que se exacerban cuando las personas tienen más estrés que otros? ¿Por qué el tinnitus, por ejemplo, que da en los lóbulos temporales acá como un zumbido que no se para, se exacerba en las personas que tienen más ansiedad que otros? Porque las personas que tienen menos ansiedad, lo que se ha probado es que las personas que oran, al disminuir la ansiedad y disminuir la liberación de cortisol, por lo que entonces el cerebro se relaja y recluta genes de nuestro ADN que combaten todo tipo de enfermedad, lo cual aumenta nuestra prevalencia también a nivel de salud fisiológica. Cuando hablamos de Caguas Neurofeedback BTC, algo que me gusta, muchas veces escucho de abuelos, padres, me dice, doctora, nosotros en nuestra clínica hacemos lo que es un electroencefalograma cuantitativo, ¿verdad?, que nos va a dar unos mapas topográficos y nos van a enseñar específicamente pues, dónde están las desregulaciones. Y vemos mucho en los niños cuando llega familia, doctora, quiero dejarle saber que nosotros tenemos un ejército, tenemos un grupo, tenemos un grupo de oración, que tenemos específicamente gente orando por este estudio para que se pueda hacer, ¿verdad? Porque tiene unos requerimientos ese estudio, claro, no invasivo, no indoloro, pero requiere mucha calma en el niño. Y vemos estos niños de autismo que tienen esas dificultades de poderse estar tranquilo, estar relajado, no tocarse la cabeza, etcétera. Y veo cuando en ese momento específicamente veo mucha gente activándose y familia consecutivamente, lo he visto a lo largo de estos años que el Señor nos ha permitido estar allí, cómo ellos se activan en lo que es la oración. Y muchas veces tenemos testimonios, por no decirle que todo lo que nos han dado, ¿verdad? Ese testimonio nos dice, tenemos personas orando y se ha dado resultados. Y yo digo, wow, si nos ejercitáramos de esa misma forma en la oración, no únicamente cuando yo tengo una dificultad, tengo una necesidad, pero sí también específicamente cuando nosotros diariamente podemos hacerlo, verdaderamente trae unos beneficios y trae realmente beneficios a corto y a largo plazo, y lo que trae es bendición a nuestras vidas. Totalmente, totalmente. Debemos entender de que los padecimientos de salud mental atacan a la población en general en estos tiempos de manera como no se había visto antes, jamás. Y como dice la doctora, específicamente sí, en nuestro centro, por ahí han pasado más de 7,200 niños. Y lo que sí hemos notado es que cuando hay una base de fe,
pues los resultados son mucho mejores. Sí. Eso es quitando todo lo que hacemos, que son tratamientos de neuromodulación que han cambiado la vida de los niños, pero la realidad es que los resultados más grandes es cuando hay una familia con base de fe que empuja, entiende, por detrás ese ejército que nadie ve, esas cosas que nadie ve, porque Dios no necesita estar al frente, Dios sabe que va al frente de nosotros, Dios es el que abre puertas, y algo que sí mantenemos y siempre decimos en nuestra práctica privada, en nuestra clínica, Caguas Neurofeedback BTC, es que nosotros no sanamos a nadie, y es por una sola razón. Morfológicamente hablando, el cerebro viene con algo que se le conoce como neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene de establecer patrones que perduran en el tiempo. En palabras más completas, en lo que tiene cura, es la capacidad que tiene el cerebro de crecer, modificarse y sanar. Y nosotros no creamos el cerebro, nosotros creemos que Dios creó el cerebro. Por lo tanto, si el cerebro trae eso en el paquete, nosotros lo que hacemos es regular el cerebro. ¿Por qué la persona no regresa nunca más? Porque Dios creó el cerebro con la plasticidad cerebral, y una vez usted establece un patrón, permanece en el tiempo. Es por eso que el 60-65% de las personas que se tratan con rTMS o terapia de MERT para depresión mayor y refractaria pasan a remisión. Es por eso que cuando una persona logra y es dado de alta, no regresa nunca más, porque Dios es perfecto y ha creado un cerebro con la habilidad de entender, comprender su existencia y orar con fervor y con inteligencia, también con propósito, para que la oración llegue a su presencia y sea respondida de manera inmediata o en el tiempo que Dios determine que es el correcto para responderla. Qué hermoso, ¿verdad? El que poder trabajar juntos y poder estar específicamente enfocado en lo que es este tema tan hermoso, lo que es la oración. Y déjame decirte algo bien importante. Tú que has escuchado todos estos temas, tú que has escuchado toda esta información, es importante que comiences a tomar una decisión bien importante, y es comenzar a accionar en lo que es esa práctica, la hiperactividad en el cerebro, ¿verdad? La hiperactividad mental viene como producto donde no sacamos tiempo para poder intimar. Y yo quiero ya ir terminando, pero déjame dejarte saber, nosotros estamos esperando al Señor. Y me refiero, ¿verdad?, a este pueblo cristiano y al no cristiano también, ¿verdad? Queremos hacerte un llamado en este día hermoso, y es que tú puedas reflexionar. Yo estoy esperando al Señor, y yo he escuchado ese tema muchas veces, ¿verdad? Muy probable me puedas hacer esa pregunta, pero déjame decirte algo. Estamos esperando a Cristo y ya prontamente sabemos que eso ha de venir, pero te hago una pregunta. ¿Tú estás hablando con el que ya de pronto ha de venir? ¿Tú estás realmente teniendo esa comunión, esa relación con el que pronto ha de venir? Es una pregunta que nos debemos hacer constantemente y meditar, ¿verdad? En esa palabra linda. Sabemos que Dios viene a buscar un pueblo limpio, sin manchas y sin arrugas, pero es importante que podamos considerar que para poder lograr, ¿verdad?, esa santidad como establece la palabra, es importante reconocer si estamos sacando tiempo para orar. Es correcto, y queremos terminar también con un texto de la Biblia que dice así en Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es que aun cuando le hablamos dos personas que se dedican a la ciencia de la salud mental todos los días de nuestra vida, si supieran que nuestra primera oración cuando amanece el día, que siempre es en gratitud, la primera es: gracias, Señor, por permitirnos estar sobre nuestros pies, y permite, Señor, obra para que hayan resultados en cada uno de nuestros pacientes. Es para que entiendan la importancia aún de personas que ejecutan la ciencia confiando en ciencia, porque la Biblia dice que el Señor dio don de ciencia a los entendidos. Es decir, estamos agradecidos porque Dios ha derramado el don de ciencia en nosotros, pero sabemos quién nos los dio, sabemos quién está detrás de la ciencia, sabemos de quién viene la sabiduría, o lo que se le conoce en la medicina como el ojo clínico. Y es para que entiendan
que Dios está detrás de cada cosa que se logra, cada resultado que se logra en Caguas Neurofeedback BTC. Le esperamos, le agradecemos muchísimo y le esperamos en los próximos episodios o programas de acá de Cerebro Renovado. A todos ustedes, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, las personas que nos miran a través de las redes sociales, a través de streaming, en las plataformas de acá de Radio Triunfo o en nuestras plataformas de Caguas Neurofeedback BTC. Estamos localizados en Caguas, Puerto Rico. Nos pueden buscar en nuestro website como caguasneurofeedbackbtc.com. También nos pueden buscar en Facebook, en Instagram o llamar al 787-210-9087. En los próximos programas seguiremos trayendo temas importantes que afectan el cerebro y cómo la palabra de Dios se entrelaza con esos temas y nos da la solución siempre para llevarnos hacia adelante. No te lo puedes perder. Así que te esperamos en la próxima. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para la próxima estaremos hablando de cómo afecta la tecnología, el uso excesivo de la tecnología en el cerebro, principalmente en la población infante que todavía no ha pasado la tercera poda neuronal, porque ha habido un incremento de los niños oposicional desafiantes, porque se desregula el sueño, porque hoy por hoy la FDA acaba de aprobar un protocolo de RTMS o estimulación magnética transcranial repetitiva que damos allá para depresión en adolescencia. Eso no se veía antes, porque hay psicosis en los niños en el día de hoy, porque los niños escuchan voces, porque los niños intentan atentar contra su vida o con la de sus padres, todas esas cosas. Y también cómo el sueño o la falta del mismo puede desregular los patrones de atención y comportamiento en los niños. Esos y muchos otros temas estaremos tratando en los próximos programas con la evidencia científica y también cómo la Biblia nos aborda para la solución de los mismos desde otro punto. Por eso les pedimos que se mantengan siempre conectados, pendientes a la radio, a la televisión, a las redes sociales, para que estén pendientes a todos estos temas que tanto aquejan a los padres, a los abuelos, a los niños, a los adolescentes y a nosotros los adultos que no estamos exentos de padecer de lo mismo o de incurrir en el mismo error que puede traer como consecuencia o ser directamente proporcional a una de estas cosas que les hemos planteado. Los esperamos. Dios les bendiga. Excelente. Dios te bendiga y te esperamos en la próxima. Dios les bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.